La gráfica siguiente muestra la velocidad de una partícula en función del tiempo y el problema nos pide calcular de forma aproximada el desplazamiento total de la partícula y también la distancia total recorrida por esta. El método que usaremos en este ejercicio será de aproximaciones. Sin embargo, también haremos uso del teorema del valor promedio, que como sabemos la fórmula es delta x, que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 multiplicado por delta t, que recordando también delta t es la diferencia de sus tiempos. Bien, pues esta es la gráfica que nos propone el problema y lo que haremos será solucionar el problema con el teorema del valor promedio para el desplazamiento y para la distancia usaremos el método de áreas. Para iniciar vamos a hacer una división en varias secciones de nuestra gráfica. La primera sección la pondremos en color verde para el primer desplazamiento y noten que será una recta lo más parecida posible a la curva que nos da la gráfica, esto para una mejor aproximación. Entonces, al ser una pendiente, usaremos para el cálculo de su desplazamiento el teorema del valor promedio. Continuamos con nuestro desplazamiento en 2, que lo que vamos a hacer es colocar el triángulo rectángulo siguiente, que se ajustará un poco a la curva. De igual manera, para nuestro desplazamiento 3, vemos que la curva es negativa y nosotros adaptaremos una figura lo más cercana posible. En este caso propondremos un triángulo, que es el que se encuentra en color amarillo para el desplazamiento 3. Continuamos de igual manera para el desplazamiento 4 y también pondremos un triángulo rectángulo, el cual se asemeja mucho a nuestra curva. Y finalmente para nuestro desplazamiento 5 y 6, estas serán rectas, las cuales calcularemos con el teorema del valor promedio y para las figuras usaremos el método de áreas. Daremos comienzo con el cálculo del desplazamiento 1. Como podemos ver en la gráfica, los valores de las velocidades podemos leerlos muy fácilmente. Vemos que para esta pendiente la velocidad inicial es 3 metros sobre segundo y termina en 2.1 aproximadamente. Entonces vamos a realizar la fórmula del teorema del valor promedio. Como sabemos, esta fórmula es igual a la velocidad inicial más la final dividida entre 2 multiplicada por la diferencia de sus tiempos, de modo que la fórmula nos quedará de la siguiente manera. Desplazamiento en 1 igual a 3 metros sobre segundo más 2.1 metros sobre segundo dividido entre 2. Y esto a su vez multiplicado por la diferencia de sus tiempos, es decir, 1 segundo menos 0 segundos, lo cual nos va a dar un valor de 2.6 para el desplazamiento 1. Ahora, para el cálculo en el desplazamiento 2, propusimos el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, al ser un triángulo, podemos calcular el área aritméticamente. Es decir, el desplazamiento 2 es igual a la base por la altura dividido entre 2. Podemos observar que la base del triángulo es aproximadamente 1.1 segundos, porque va de 1 y es poquito más de 2. Y esto a su vez multiplicado por la altura, que es aproximadamente 2.1. Y todo esto se encuentra dividido entre 2. Realizando estas operaciones en nuestra calculadora, nos resulta que el desplazamiento en 2 es igual a 1.2 metros. Continuamos con el cálculo del desplazamiento en 3, que también propusimos un triángulo. Por tanto, el desplazamiento 3 también se calculará aritméticamente, base por altura dividido entre 2. Para la base lo que sabemos es que pues no es un valor exacto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vemos que nuestro triángulo termina en 4.2 aproximadamente. Si a esa cantidad nosotros le restamos el tiempo que está antes de llegar a este triángulo, que son 2.1 metros, nos dará un aproximado de la base. Esto lo vamos a multiplicar por su altura, que como podemos ver es menos 1 metro sobre segundo dividido entre 2. Haciendo estas operaciones nos resulta que el desplazamiento 3 es aproximadamente menos 1.1 metros. Pasamos al cálculo del desplazamiento 4,
que también es un triángulo. Por tanto, se va a calcular de la misma manera, base por altura dividido entre 2. Y utilizaremos el mismo artificio que acabamos de hacer hace un momento. Como sabemos, la base termina en aproximadamente 5.4 metros. Entonces, vamos a restar el tiempo que está antes de llegar a ese triángulo, es decir, 4.2 metros, que eso será totalmente su base, y lo multiplicamos por su altura, que es aproximadamente 2.4 metros sobre segundo. Entonces todo esto dividido entre 2 nos dará como resultado final el desplazamiento 4 va a ser igual a 1.4 metros. Continuamos con el desplazamiento 5 y 6. Al ser estas pendientes, entonces podremos hacer uso del teorema del valor promedio. Comenzaremos con el cálculo del desplazamiento 5, que como podemos ver, su velocidad inicial es aproximadamente 2.4 metros sobre segundo y su velocidad final es 3 metros sobre segundo. Entonces vamos a sustituir en la fórmula de modo que esta nos quedará 2.4 metros sobre segundo más 3 metros sobre segundo dividido entre 2. Esto a su vez multiplicado por la diferencia de sus tiempos, que aproximadamente el tiempo 2 es 6.3 segundos y el tiempo 1 es aproximadamente 5.4 segundos. Realizamos toda esta operación en nuestra calculadora y nos resulta que el desplazamiento 5 será igual a 2.4 metros. Finalmente, realizaremos de la misma manera el cálculo del desplazamiento 6. Como vemos, nuestra velocidad inicial es en 3 metros y nuestra velocidad final es aproximadamente 2.5 metros. Todo esto va a estar dividido entre 2 y lo vamos a multiplicar por la diferencia de sus tiempos, es decir, 7 segundos menos 6.3 segundos. Realizamos estas operaciones en nuestra calculadora y nos resulta que el desplazamiento en 6 es igual a aproximadamente 1.9 metros. Finalmente, para calcular el desplazamiento total de nuestra partícula, lo que haremos será realizar la sumatoria de cada uno de los desplazamientos que encontramos anteriormente, es decir, el desplazamiento 1 más el 2 y así sucesivamente, de modo que esto nos quedará desplazamiento igual a 2.6 más 1.2 menos 1.1 más 1.4, etc. De modo que el desplazamiento total de la partícula será igual a 8.4 metros. De igual manera, calcularemos la distancia total que recorrió la partícula, pero a diferencia del desplazamiento, esta suma será total o absoluta, es decir, el 1.1, que es el área negativa, no la vamos a tomar en cuenta como negativa, sino como positiva. Realizando estas sumas nos quedará que la distancia total es igual a 10.06 metros, que es así como damos fin a nuestro ejercicio.